Eh, no, arranque nomás. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión 17 del taller de ciencias planetarias, 11º taller. Tenemos 3 charlas. La primera es una charla invitada a cargo de René Dufort. René es licenciado por la Universidad de Córdoba, es doctor por el Observatorio Nacional de Río y luego se fue por Europa a hacer un montón de postdocs y a usufructuar un montón de becas. Desde hace 15 años está en el Instituto Astrofísico de Andalucía, donde ya es parte del staff del instituto. Y René nos va a hablar sobre digitalización de los cuerpos menores. Así que adelante nomás, tenés 30 de charla, 10 de preguntas. Yo te aviso a los 20, transcurridos los 20. Muy ¿Está bien, bien? perfecto. Bueno, vale nomás, compartí. Vamos allá. Perfecto. Muy bien, ok. Bueno, buenos días a todos ahí. Buenas tardes a los que estén escuchando de este lado del Atlántico. Y muchas gracias a la organización del taller por haberme invitado a dar esta charla. Y elegí este título, Digitalización de Cuerpos Menores, y lo coloqué así un poco para comenzar quizás o continuar una discusión sobre cómo se está digitalizando, pasando a el formato de tablas más que observaciones en imágenes en nuestro campo, que es el de los cuerpos menores. Entonces me gustaría hacer una introducción, perdón, hablando un poco sobre los catálogos publicados de las observaciones de asteroides, más que nada, o algunos de ellos quizá bastante más conocidos, como SLOAN, como VISTA, y otros menos conocidos, un poquito más actuales, como el Gaia DR2, Data Release 2, o el que vendrá, el Data Release 3, y quizás pensando en lo que vamos a tener en el futuro, que es toda la producción de observaciones de asteroides. Cuando digo asteroides, incluyo a centauros y transneptunianos, a cuerpos menores, que nos va a proveer el LST, el Vera Rubin Telescopes. Entonces voy a discutir un poquito también estas confluencias, ¿no?, entre las observaciones clásicas versus las observaciones masivas de asteroides, como son este tipo de observaciones tipo SLOAN. Un poco cuáles son los criterios o cuáles son las prácticas nuevas que estamos utilizando para la combinación de la información que hay en estos catálogos, si se puede hacer, cómo se puede hacer. Y al final les voy a contar un proyecto que estamos metidos aquí en Granada, que sería la extracción de información de las imágenes ya existentes. Entonces, un poquito como, comenzando un poco con la introducción, esto es un gráfico súper clásico que la mayoría de nosotros lo conocemos, pero lo pongo aquí para orientar un poco la charla. A medida que el objeto está girando sobre su eje, genera una curva de luz, un cambio de brillo a lo largo del tiempo, y eso es lo que nosotros tradicionalmente medimos como una curva de luz. Para obtener esto necesitamos mucho tiempo de observación. El periodo de rotación suele estar en torno a las 7-8 horas, y se necesitan varias noches de observación para obtener una curva de luz como esta que estoy mostrando aquí de 478. Esto es lo que nosotros llamamos curvas densas. Y si observamos en diferentes oposiciones a lo largo de muchos años, podemos ver que la curva de luz cambia de una oposición a la otra, y utilizando muchas de estas curvas de luz podemos generar, lo que vemos aquí, un modelo 3D de este objeto. ¿Por qué? Porque a medida que el cuerpo gira en una posición, lo vemos girando con el polo de rotación respecto a nosotros en una posición, y en la siguiente oposición, en la siguiente visualización, lo vemos
distinto, y entonces vemos otra parte del cuerpo, genera otra curva de luz, y si sumamos podemos obtener el modelo 3D. De esto se han realizado muchos de estos modelos de forma, y algunos grupos, el grupo de Anna Marciniak en Polonia, que estuvimos trabajando juntos, son los líderes en este tipo de cosas. También podemos hacer curvas de fase, o sea, en lugar de observar durante mucho tiempo un asteroide, nuestro objetivo es simplemente encontrar la magnitud absoluta, y para eso observamos solamente algún poco tiempo de una noche, ¿no? En lugar de tener una curva completa o durante 4 horas, observamos solamente un punto. Tiene la desventaja que no sabemos en qué parte de la curva de luz podría estar, se puede averiguar, pero eso nos va a servir para ajustar un modelo en el cual nos relaciona la magnitud observada con la magnitud H absoluta, y de esta forma podemos inferir el diámetro, podemos inferir algunas propiedades de la superficie con algún tipo de algoritmos, aplicando algún tipo de algoritmos. Esto es una observación que lleva menos tiempo, que se puede hacer con un mayor número de objetos, porque observo el objeto poco tiempo. Es también costoso porque costoso en tiempo, necesito observar estrellas estándares para calibrar durante esa noche. Podemos usar también las observaciones que provee Gaia, por ejemplo, para obtener las curvas de fase, y esto lo voy a contar un poquito más adelante. Simplemente mencionar que para mejor ajustar este tipo de curvas es necesario una amplitud en el ángulo de fase, o sea, el ángulo que tiene Tierra, objeto, Sol, y que sea grande, y más que nada tener las observaciones para ángulos de fase pequeños, para tener este efecto de oposición. En el caso de los transneptunianos, solamente podemos ver ángulos de fase muy pequeños, hasta unos 6-7 grados, y ahí podemos ajustar simplemente una línea recta, como se hizo aquí para el caso de Tereus, en el paper de Ayala Loera de 2018. Entonces, ese podría ser nuestro objetivo, una observación a lo largo del tiempo, con muchísimos puntos, o sea, una curva densa, o pocos datos en el tiempo, pero muchos a lo largo de mucho tiempo, que sería una observación de la forma discreta. Después de obtener muchas de estas mediciones de magnitud versus tiempo, es necesario obtenerlo para muchos ángulos de fase también, y de esa forma puedo cubrir tanto el periodo de rotación del objeto, la amplitud para determinar forma y tamaño, y el ángulo de fase. El problema, empiezan a aparecer ahora, es que las observaciones, si las hace uno, se puede poner como restricción observar en un solo filtro, pero si quiere combinar los datos de otros observadores, vamos a tener el problema de que esos otros observadores van a estar observando en filtros diferentes. Por ejemplo, ya puede ser el V, o el P corta, o el R, o en el caso nuestro, por ejemplo, que observamos transneptunianos, no usamos filtros, dejamos clear. Entonces tenemos datos que no son homogéneos. Estoy hablando siempre en el caso de observar durante muchísimo tiempo en un mismo grupo, o utilizar datos que provengan de muchos otros grupos. En el caso de las observaciones masivas, la ventaja está en que sí son homogéneas estas observaciones, porque estas observaciones masivas suelen estar hechas por un solo telescopio, con el mismo instrumento, a lo largo de mucho tiempo, y hacen una cobertura total del cielo, y un catálogo que se desprende de estas observaciones suele ser el de las observaciones de estos asteroides. El problema está en que, a pesar de que son homogéneas por el mismo filtro, el mismo instrumento, el mismo telescopio,
están muy dispersas en el tiempo. Y tenemos el problema en que la observación que está en ese catálogo no podemos conocer en qué lugar de la curva de luz se encuentra, si está en un máximo, en un mínimo o dónde. Por lo tanto, esa es una de las desventajas de estas observaciones masivas. Aquí tenemos una imagen de un telescopio, una observación clásica. En general se apunta al target principal, a nuestro asteroide, el que nosotros queremos estudiar, que suele estar en el centro de la imagen. Luego hacemos la reducción de esta imagen, obtenemos la fotometría de nuestro objeto, junto con la fotometría de alguna otra estrella en el entorno para hacer fotometría diferencial, y obtenemos esa información que nosotros queremos de esta imagen. Este es un proceso costoso en tiempo y en esfuerzo posterior para hacer la reducción y extraer solamente la información de nuestro objeto y de algunas estrellas. Esta magnitud va a estar en este filtro específico, que puede o no estar estandarizado. Puedo yo tener en ese momento disponible un filtro que no sea el B de Johnson o los de Sloan, por ejemplo. Puede ser, necesito observar en un intervalo bastante amplio para obtener una curva de luz completa de ese objeto, o por lo menos la mayor cantidad de datos en una noche para completarlo la noche siguiente y de esa forma construirlo. O puede ser en un intervalo corto, que yo observe en algún momento de esa curva de luz, que probablemente la conozco o no, puede ser que sí, si ya conozco el periodo de este objeto, con la intención de obtener el H, por ejemplo, la magnitud absoluta. Y para ese turno de observación, voy a obtener un solo ángulo de fase. Esto va a depender también de qué tipo de objeto esté observando. Si es un NEO, esperando 2 o 3 noches, ese ángulo de fase puede cambiar mucho. Pero si es un main belt o un transneptuniano, ese ángulo de fase no va a cambiar tanto. Y entonces voy a tener que esperar mucho tiempo para tener datos para ángulos de fase diferentes. En cambio, las observaciones masivas, primero que las hacen otros, las hacen con un telescopio. Aquí tenemos una imagen del telescopio Sloan de 2,5 metros. Ejemplos similares pueden ser el Survey Vista en ESO, o el JPAS en Teruel, que se está comenzando a hacer. Tenemos un telescopio, tenemos un set de filtros bien especificado, observan todo el cielo y generan un catálogo de observaciones de asteroides que luego lo podemos utilizar nosotros. Esa es la ventaja de las observaciones masivas. Este survey puede durar 2, 3, 4, 5 años y va a generar muchísima información, puntos discretos en la observación de esa curva de luz de muchísimos asteroides o transneptunianos. Por otro lado, también tenemos otra fuente de datos que son los telescopios que están en el espacio. Por ejemplo, Kepler, o en su misión extendida K2, Kepler 2, que observa desde el espacio. Podemos ver en este pequeño video, el objetivo de esta misión era observar Urano, y quizás se pueda ver que pasan muchos asteroides enfrente de esto. Aquí está Urano, se puede ver el satélite aquí girando, aquí se acerca otro satélite de Urano, fíjense que va a retroceder, pero presten atención a la cantidad de asteroides que cruzan por ese campo mientras dura esta observación de Urano que hicieron estos investigadores. Se solicitó tiempo para observar Urano. Al mismo tiempo, se aprovecharon estas imágenes para obtener la fotometría de todos esos objetos que pasaban en el mismo campo. Entonces, la filosofía es más o menos la misma que con el Sloan, y es utilizar la información que no van a usar los investigadores principales con el objetivo.
Se hace con Kepler, se hace con TESS y se está comenzando a hacer con KEOS. Y con Gaia, por supuesto. Entonces, un ejemplo de las imágenes de Sloan. En realidad el resultado no fueron imágenes, sino que fue un catálogo, el Moving Object Catalog, el MOC, en sus varias versiones. Ventajas, 5 filtros simultáneos diferentes, en diferentes longitudes de onda. Podemos ver un gráfico aquí, donde están graficados 4 de ellos. 100.000 asteroides, objetos observados. El problema era que tenemos pocas observaciones con cada uno de estos objetos. Entonces, para aprovechar mejor este tipo de setup de este survey, lo mejor fue convolucionar los espectros de reflexión de los asteroides que nosotros conocíamos con esos 4 o 5 filtros y obtener espectros de baja resolución para esos 100.000 objetos. Eso fue un trabajo que varios autores hicieron, entre ellos Carvano y Dong-Hu Ro, el año pasado, y lo que se logra hacer es una distribución de los asteroides tipo CS, D, K, a lo largo de todo el cinturón principal. En los surveys espectroscópicos, si nosotros queríamos obtener estos espectros de reflexión de asteroides, también es un proceso bastante costoso, porque necesitábamos apuntar el telescopio durante mucho tiempo a un solo objeto. En total, yo creo que sumando todos los surveys espectroscópicos llegamos a uno en torno a 3.000, 4.000 objetos con el espectro determinado, de buena calidad como este. Con Sloan se ha llegado a 100.000 objetos, con un espectro de baja resolución, pero nos daba un indicio bastante bueno de lo que teníamos entre manos. El Data Release 3 de Gaia va a liberar en torno a unos 5.000 espectros de muy alta resolución, perdón, de muy buena calidad de asteroides. En el caso de Kepler-2, podemos ver que también a través de la información, como la que vimos en el video anterior, se pueden realizar curvas de luz con muy alta precisión, como esta que vemos aquí, cualquiera de estos ejemplos. Entonces, una salida típica de un artículo en 2016, por ejemplo, es la publicación de periodos de rotación y amplitud de curvas de luz del tirón. Por ejemplo, en el campo M35, un solo campo de Kepler-2, podemos ver en este gráfico que se han identificado 924 objetos que pasaban en ese campo durante la observación. Y en rojo vemos la cantidad de los objetos a los cuales se les ha podido determinar el periodo de rotación y la amplitud. 35 de esos 924. En un paper un poquito más reciente, Podlewska Gaka ha determinado 188 periodos de rotación bien determinados usando solamente una campaña, la 9 de K2. Entonces todo esto me hace recordar lo que tardábamos en generar una curva de luz completa y la determinación de un periodo cuando íbamos a observar con todo el grupo de Río de Janeiro, y después cuando lo hacíamos aquí en España. En una sola campaña determinaron 188 periodos de rotación. Gaia. Gaia es un telescopio de muy alta precisión astrométrica y fotométrica. Tiene un campo de visión con muchísimos CCDs. Las estrellas transitan por este campo de izquierda a derecha, tardan en torno a 64 segundos en transitar. Estos CCDs de aquí identifican la estrella, definen un pequeño rectangulito y le van obteniendo el flujo a medida que pasa por todos los CCDs,
y luego un espectro en blue y un espectro en red, y le miden la velocidad radial. En el caso de los asteroides, hace algo similar, identifica la fuente, pero a medida que el asteroide transita por estos CCDs, se puede mover un poquito de esa ventana por su movimiento propio, y salirse de la ventana, entonces no se publican todos esos flujos. En el data Vamos 20 minutos, René. Vale, voy a acelerar un poquito. En el Data Release 2 se publicaron 14.000 14.000 objetos con muchísimas observaciones. En el Data Release 3 ese número va a subir a 100.000 y también se van a publicar 5.000 espectros de asteroides. ¿Qué hicimos con este catálogo? Primero, aquí podemos ver todos los puntos que están publicados, los 14.000 objetos en el Data Release 2. Y lo primero que hicimos fue cruzar con otros catálogos, por ejemplo, el de familias o el de colors. Y aquí podemos ver las familias identificadas y los troyanos aquí. Se puede obtener la magnitud en el filtro B a partir de la magnitud Gaia con esta ecuación que tenemos aquí publicada en el artículo de calibración fotométrica de estos sistemas. Esa es una de las desventajas que tiene Gaia, que es que usa un filtro completamente diferente a lo que utilizamos. Un poco rápido, en este trabajo también entonces combinamos para obtener curvas de fase de en torno a 1000 objetos y determinamos el H y el G de en torno a esos más o menos 1000 objetos. Después podemos entrar un poquito en discusión si quieren. Estamos trabajando en este momento en una muestra de combinar catálogos Sloan y Gaia y aplicarlos a troyanos de Júpiter. Voy a ir un poco más rápido, ya que les quiero contar lo que viene adelante. Entonces, un solo catálogo versus varios catálogos. Los datos son homogéneos, si usamos uno solo. Tenemos un intervalo de tiempo limitado para ese catálogo, y en cambio la obtención de los datos de varios catálogos puede no estar superpuesta, y entonces tenemos problemas para estar viendo o no la misma cara de ese asteroide. Tenemos un gran número de objetos versus, si combino varios catálogos, tengo que usar solamente la intersección de ambos catálogos. Y puedo utilizar diferentes partes del espectro, por ejemplo, diferentes filtros, o combinar un espectro en el visible con uno en el infrarrojo cerca. Entonces, ¿qué otras fuentes de información tengo? Quiero decir, ¿vale entonces la pena continuar observando, ir al telescopio y obtener más información? Yo creo que sí, pero podemos ser más eficientes. Hay mucho excedente de información que no estamos utilizando. Y entonces, quiero contarles un poco el proyecto en el que estamos metidos. En esta imagen que les mostré antes, el objetivo era este target de aquí, pero hay más asteroides o transneptunianos en el fondo de esta imagen, que no estamos estudiando. Y entonces los podemos digitalizar y pasarlos a un catálogo. Un ejemplo. Nosotros tenemos aquí un disco con 20 años de observaciones de centauros y transneptunianos, y realizados con muchísimos telescopios que implican diferentes campos de visión, diferentes filtros a escala, diferentes tipos de objetos y soportes de información, algunos en DVD, algunos en CD y otros simplemente captados a través del FTP. Entonces, primero fue la decisión de ordenemos todo esto en un solo disco y volquemos todos los datos en diferentes formatos, en diferentes soportes, en ese mismo disco. Y luego se creó una base de datos para encontrar esa información ante un pedido específico. ¿Cuáles son los datos que tenemos sobre Varuna? ¿Cuáles son los datos que tenemos sobre este objetivo? El problema es que encontramos es que ese disco de almacenamiento se parecía mucho a algo como esto, porque era un lío completo. De hecho, el nombre del disco es Diógenes. Y entonces hemos realizado con técnicas de herramientas de Big Data un poco de orden aquí para intentar tener algo bastante más bonito y ordenado. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado un clúster de cálculo. Esto es con la ayuda de 2 informáticos que construyeron este sistema. Y este clúster, que se llama Maya, más que nada porque es una suma de ruinas, hay uno solo de estos ordenadores
un solo nodo que está comprado específicamente, y todos los otros son ordenadores viejos, que tiene instalado un sistema, un entorno de trabajo Hadoop, que lo que hace es distribuir bastante bien. Me voy a saltar esta parte de ordenación, pero nosotros centramos aquí con los algoritmos. Creamos esos algoritmos para procesar esta información. Entonces, ¿qué hacemos? A partir de una imagen que tenemos, lo primero que hacemos es calibrar normalmente, bias, flat fill, lo dejamos bonita a esa imagen, y resolvemos la placa a través o utilizando astrometry.net. Y usamos como referencia Gaia, el Data Release 2, o últimamente ya nos pasamos al Data Release 3. Una vez la placa resuelta, sabemos dónde están cada una de estas estrellas y podemos identificarlas con el catálogo de Gaia. Una vez que ya sabemos que cada una de esas estrellas es tal estrella y sabemos la información de esa estrella a través del catálogo de Gaia, podemos calcular, hacer la fotometría de todas estas estrellas y de las fuentes conocidas de las estrellas y de las fuentes desconocidas que serían nuestros asteroides. Pasamos por el asteroid checker y sabemos qué asteroide es, que lo vamos a confirmar porque ya sabemos que ese está ahí. Y hacemos la fotometría de los asteroides y de todas las estrellas que tenemos identificadas en Gaia. La salida de todo esto es el flujo normalizado del asteroide o asteroides que estén presentes en la imagen, y el flujo normalizado y sin el ruido de todas las estrellas que tenemos en ese campo, con respecto al catálogo Gaia. Una vez que tenemos todo eso, resolvemos cuál es el punto cero de esa imagen, que puede ser en filtro B, R, sin filtro, con respecto a las fuentes de Gaia, y podemos obtener cuál es la magnitud del asteroide en el filtro B, utilizando, por ejemplo, esta ecuación donde nos relaciona la magnitud G de Gaia con el filtro B, conociendo el color B-R de ese asteroide. Voy a ir un poquito más rápido. ¿Qué nos sirve todo esto? Pues un poquito para confirmar las curvas de luz que hemos obtenido nosotros de esas imágenes que fueron obtenidas para observar ese objeto, pero también la idea es obtener el flujo normalizado y estandarizado de todas las imágenes que pueden haber sido obtenidas en filtros diferentes. Esto nos sirve para obtener las curvas de rotación de esos objetos y para ver cómo cambia la magnitud absoluta a lo largo del tiempo, y de esta forma podemos inferir si tienen o no, por ejemplo, presencia de un anillo, como fue hecho con Chariclo y como fue hecho con Quirón. Eso lo hicimos en este paper de Fernández Valenzuela 2016. Entonces, otro ejemplo. Nos piden, por ahí, ¿tienen imágenes de Orcus, por ejemplo? Fuimos a la base de datos Diógenes y hemos identificado unas 1390 imágenes, en muchísimos filtros, en varios telescopios, entre el año 2004 al 2021. Son 5 telescopios en el filtro RB, Clear y R de Sloan. Esa fue la respuesta. Entonces, si uno devuelve esa información a quien la quiere, me dice, yo no tengo tiempo de procesar todo esto. Por lo tanto, la pasamos por este sistema y el reporte es, para cada una de esas 1390 imágenes, primero, todos los datos que están ya en la cabecera, la fecha, el tiempo de exposición, el alfa y el delta al cual fue apuntado. Pero también el alfa y delta del objeto que ha identificado. Los coeficientes de la imagen para referirlas a Gaia, ¿no? Y hacer el flujo para que el flujo esté estandarizado a Gaia. La fotometría, el centro, el radio y el anillo que vamos a utilizar para extraer la información de ese objeto. Se hace una consulta al JPL efemérides y para el tiempo de exposición, para el mismo tiempo ese, se pide y se obtiene el R delta, el alfa, y con esto obtenemos la magnitud B y R y sus errores, la magnitud reducida, y también se podría calcular hasta el H y el G si tenemos mucha información de esos alfa. También el reporte
está listo en formato MPC para que pueda ser enviado al MPC. Y también se produce un recorte de la imagen, de cada una de las imágenes, como podemos ver aquí a la derecha, donde se identifica el target simplemente para verificar que no esté arriba de una estrella, si vemos algún cambio en el flujo muy abrupto, y simplemente ir y confirmar de que la imagen está bien. Entonces, la salida es un directorio con toda la información agrupada por filtro, agrupada por telescopio, y podemos ver todos los filtros de este caso que tenemos disponibles y la salida para cada uno de estos filtros. O, si lo queremos agrupado por telescopio, para cada uno de esos telescopios, cada una de esta información. Y entonces, lo que hemos querido hacer es precisamente la reducción, y ahora estamos hablando de una reducción muy grande de estos varios megabytes de información de una imagen a una tabla, a un catálogo generado por nosotros, con toda la información de los asteroides presentes en este Field of View, y también tenemos información de las estrellas, referidas a un estándar Gaia. Para terminar, las conclusiones. Se vienen los catálogos, así. Por lo tanto, tenemos que tener listas herramientas para procesar esos catálogos, como son los de Sloan, lo que vendrá del LSST Vera Rubin, o del Gaia DR2 o DR3. Y no me refiero solamente a herramientas de software, sino también a herramientas de hardware, como el clúster que les presenté. Poder generar catálogos a partir de imágenes antiguas, ya sea propias o ajenas. Propias es más o menos fácil, pero en el sistema que hemos creado, podemos decir, entre comillas, se come cualquier fit de cualquier telescopio. Y entonces queremos extenderlos o correr imágenes a muchos otros observatorios. Esto tiene que servir también para imágenes que vengan de TESS, de Keops o de Kepler. La idea es estandarizar a un sistema fotométrico y, más que nada, y aquí resaltar un poco, necesitamos la interacción con científicos de datos. Ya no podemos estar aprendiendo a cómo se procesa todos estos datos con inteligencia artificial. Necesito el paquete o estar sentado al lado de un científico de datos que me explique cuál es esto, y yo le explique a él qué es lo que necesito para que él me dice. Ser simplemente un piloto de este Fórmula 1. En el futuro, ¿qué queremos hacer? Más que nada procesar las siguientes 89.135 imágenes que tenemos en el disco Diógenes, que estamos empezando a hacerlo. Activar la detección ciega de NEOs, asteroides y TNEOs en esas imágenes, que por el momento no está activada, solamente obtenemos la información de nuestro objeto. Hacer el reporte de todas estas astrometrías y fotometrías, y ya empezar a juntar información de más catálogos diferentes entre ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, René, por esta apabullante conferencia sobre la gran cantidad de datos que tenemos que manejar. Y nos están atormentando preguntas por el chat. Arranca, por ejemplo, Santiago Roland. Dice que entiendo que Sloan son varios filtros y eso sirve como un espectro de baja resolución. En el caso de Kepler, entiendo que solo observan 2 filtros, ¿no? Entonces Correcto. ahí la info son periodos y magnitudes. Sí. Igualmente se puede sacar información espectral. Con 2 puntos yo creo que no, es bastante poco. Se podría juntar esta información quizás para hacer una variación de color y simplemente hacer un color entre esos 2 filtros. Bien, dice Gonzalo Tancredi, ¿pueden identificar objetos extendidos, cometas o asteroides activados? Y por ejemplo medirle el full width half maximum del objeto. Sí, podemos identificar cualquier tipo de objeto que esté dentro del JPL Horizon. Simplemente hacemos una consulta y ellos bajan. Y lo que hace el software es detectar todas las fuentes. Entonces, este tipo de objetos también los va a detectar, sí. ¿Y el full width half maximum también lo calculas? Se mide, porque en realidad cuando uno hace la fotometría, lo que hace, se le ha definido una especie de criterio de decir, se mide el full width y
el radio del anillo es 3/4 partes de ese full width. Esto se puede cambiar. Pero ese dato está. En la tabla final está el full width de esa fuente, sí. Fenómeno. Después Gustavo Benedetti dice, óptima presentación, dice, el procedimiento es un servicio disponible que se puede replicar en otros lugares, con otras fuentes o con otras bases de datos. Sí, también. La idea de hacer un clúster eso no lo expliqué porque Tabaré me apuró un poquito, pero la idea de hacer un clúster es que es un sistema económico, escalable y reemplazable por módulos. Cuando uno quiere o necesita mucho hardware, mucha potencia de cálculo, tiene dos opciones: hacer un clúster o comprarse una máquina muy grande. El inconveniente de la máquina muy grande es que se pone vieja enseguida, a los 2, 3, 4 años se puede quedar desfasada, es cara y si se rompe algo, se rompe la máquina y es difícil de resolver. En cambio, en un clúster, cada uno de estos está del orden cada uno de los nodos cuesta del orden de 2.000 euros, y le hemos colocado ordenadores viejos, de ahí el nombre Maya de esto. Pero queremos continuar colocando nodos. Por lo tanto, todo el cómo se hizo el clúster lo vamos a escribir y lo vamos a subir va a quedar libre, y todo el software ya está en GitHub y ya está disponible, y puedo poner el link más adelante donde está el software. El problema es que está escrito en un lenguaje Scala que no mucha gente lo conoce. Y podés agregar otras fuentes de datos. Definitivamente, sí. Muy bien. Después Santiago Rolán tiene otra pregunta, dice, entiendo que hablas de la intersección de diferentes catálogos. ¿No se podría considerar la unión y no la intersección teniendo la transformación, calibración entre uno y otro como para maximizar la información disponible para la investigación? Sí, me refiero a intersección en la cantidad de objetos. Yo puedo tener en Sloan 100.000 objetos y en Gaia 14.000 objetos, pero no todos los de Gaia van a estar en Sloan, y entonces ahí es lo que hablo de la intersección. Pero sí, se pueden llevar todas las magnitudes de Sloan a, por ejemplo, el filtro B, y todas las magnitudes de Gaia al filtro B, y ahí ya tenemos la unión. Sí. Adriano dice, bueno, buenísima charla. Andrea Sosa también. Santiago dice que hay que unir los catálogos con inteligencia artificial. Después Fernando Roy, muy buena presentación. ¿Se podría aplicar este procedimiento para imágenes de placas fotográficas digitalizadas? Se podría. Lo que se come este sistema es un fit. Hemos descubierto que hay un mundo entero dentro del formato FITS, y no todo el mundo cumple con las especificaciones de ese formato. Para pasar de una placa fotográfica a una imagen digitalizada, por supuesto, se podría darle de comer a esto, pero yo me acuerdo de Iván Bustofierros en el OAC, que peleó y hizo toda su tesis y sigue peleando con esas placas fotográficas. Yo creo que si se pueden digitalizar y tener un FITS, adelante, por supuesto, se puede hacer. Claro que sí. Siguen las felicitaciones, varias. Y Fernando dice si se puede hacer un mirror del sistema y de la base de datos. Definitivamente, esa es la idea. Nuestra idea es que el nodo no se pueda replicar, y yo le informe a Gustavo que si se compra este nodo, le monta este software, él puede tenerlo en Brasil y montarle el siguiente sistema y se puede correr ahí. La idea un poco no es llevar todas las imágenes a donde está ese nodo, porque eso sería sumamente costoso en cuanto a transferencia de datos, sino es llevar el sistema a donde están las imágenes. La idea es un poco el panel de abejas, es no llevar toda la información al panel, sino que es ir con cada abeja, cada nodo, cada procesador, a donde está la fuente de información, extraer la información y solamente centralizar la información. O sea que sí se podría replicar, y esa es la idea, sí. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere plantear algo. Y bueno, yo creo que fueron demasiadas preguntas.
Y bueno, muchísimas gracias entonces René por esta tan interesante charla y bueno, nos vemos en la próxima. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces nosotros ahora continuamos con dinámica de polvo cometario, modelo Monte Carlo de la cola de polvo del cometa C2020 F3 Neowise de Romina García, que ya está en el aire. Así que tenés 20 minutos, yo te aviso cuando te falten 5. Perfecto, perfecto. Bueno, hola, mi nombre es Romina García, soy estudiante doctoral del Grupo de Ciencias Planetarias en la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de San Juan. El título ha ido mutando, por eso ahora en la presentación ponemos otro, porque bueno, lo que voy a mostrar es parte de mi trabajo de tesis doctoral, y bueno, desde noviembre, diciembre hasta este punto mutó bastante, sufrió una metamorfosis. El nuevo título es Modelado numérico de estructuras de polvo en cometas. Básicamente lo que ha cambiado es a qué cometa se lo voy a aplicar para mostrárselos. Pero bueno, para comenzar, imágenes, sabemos que, a ver, como es bien conocido, los cometas al acercarse al Sol aumentan la energía térmica y empiezan a sublimar los hielos que lo conforman, y este gas, este hielo sublimado arrastra las partículas de polvo que están en la superficie del cometa y las libera hacia el espacio. Entonces, luego en imágenes de estos objetos, podemos identificar en la coma diversas estructuras, ¿sí? De diversa índole. Estas estructuras se creen que son marcas visibles de áreas emisoras de polvo que están activas y que están en la superficie de un núcleo cometario rotante. Estas partículas, luego de que son expulsadas al espacio, son arrastradas por diferentes fuerzas, ¿sí? Y que dependiendo del tamaño de las partículas, su velocidad, su composición, van a seguir diferentes órbitas keplerianas, ¿sí? A medida que se alejan del núcleo. Conociendo cómo se mueven estas partículas de polvo, es posible desarrollar un modelo que permita determinar la posición teórica de las partículas y su brillo, para luego poder comparar ese modelo con una imagen astronómica real. Además de los parámetros intrínsecos de las partículas de polvo, tenemos que tener en cuenta también la geometría de visión, es decir, la posición relativa entre el Sol, la Tierra y el cometa. Sumado a eso, los efectos de proyección, porque yo voy a estar viendo estructuras tridimensionales que están plasmadas en un plano, en el plano del cielo, que yo voy a estar viendo de forma perpendicular. Bien, como se ha dedicado Secanina a trabajar sobre este tema, vemos cómo él ha modelado desde el año 87 las diversas estructuras que pueden darse en las comas de los cometas, ¿sí? Cuando estas partículas de polvo son liberadas. Dependiendo de la geometría del sistema, podemos obtener jets, shells, fans, que son estructuras tipo abanicos, entre otras. Son diversas la cantidad de estructuras que existen porque las posiciones relativas a los objetos y la geometría del sistema es varia. Bueno, para entonces estudiar cómo se mueven las partículas, tenemos que resolver la ecuación de movimiento de ellas, y para ello vamos a analizar las fuerzas interactuantes entre ellas. Tenemos esta tabla que fue adaptada de la tesis de Vincent del 2010, en el cual en la columna izquierda se enumeran todas las fuerzas que pueden actuar sobre los granos de polvo, y en la columna derecha tenemos la intensidad media con que esas fuerzas actúan sobre las partículas de polvo referidas a la fuerza de gravedad del Sol. Como podemos ver, las dos fuerzas preponderantes en este esquema son la fuerza gravitatoria del Sol y la presión de radiación. Las demás tienen varios órdenes de magnitud menos de intensidad media, entonces las podemos despreciar a los fines que nos interesan, ¿sí? Estas buenas dos fuerzas son la fuerza gravitatoria sí, ejercida por el Sol, y la fuerza de presión de radiación. Acá en esta ecuación S0 es la constante solar y QPR es el factor de eficiencia de la presión de radiación, que en nuestro modelo, como lo voy a mostrar más adelante, lo vamos a calcular por la teoría de dispersión de Miller.
Bueno, siguiendo el formalismo de Finson y Prouster en su trabajo del 68, definimos la constante adimensional beta, que es el cociente entre estas dos fuerzas interactuantes, que trabajando con esta ecuación llegamos a que este parámetro beta es inversamente proporcional al radio de la partícula, que acá está denotado por S. ¿Sí? Esta C es una constante de proporcionalidad. Teniendo en cuenta este parámetro beta, entonces la fuerza total resultante que actúa sobre las partículas de polvo es esta que tenemos acá. Esto significaría que la partícula de polvo ve una gravedad efectiva reducida debido a la presión de radiación. Entonces, teniendo en cuenta esto, las partículas de polvo van a seguir una ecuación de movimiento que tiene esta forma, pero el núcleo cometario, si lo podemos separar, ¿sí?, no se ve afectado por presión de radiación debido al tamaño, ¿no? Y la ecuación de movimiento va a ser plenamente gravitacional. Como les comenté, usamos la teoría de dispersión de Mie para calcular el factor de eficiencia de la presión de radiación, que bueno, va a depender del factor de eficiencia de extinción y de scattering, y del ángulo de dispersión de la intensidad de las de luz incidentes sobre una partícula esférica. Bueno, y también calculamos, a partir de los trabajos de Foster y Green, siguiendo ese formalismo, la intensidad de cada una de esas partículas esféricas con esta ecuación. K es el número de onda, y el módulo cuadrado de S1 y S2 son las intensidades de luz polarizada, y la suma de ellos es la intensidad total de la luz no polarizada. Bueno, esto lo hicimos tomando un índice de refracción como este que está aquí, tomado de los trabajos de EDOT del 83 para una longitud de onda de 0.6 micrones, y utilizado en los trabajos de Moreno 2012 y muchos de ellos, de ese autor. Esto lo resolvimos con un código que está en la web, escrito en Fortran, de Bohren-Hoffman del 83. Pero bueno, tenemos muchas variables que definir para resolver este problema, ¿sí? Y entre ellos están los parámetros relacionados a las partículas de polvo, los parámetros relacionados al núcleo cometario en sí, y lo que es la geometría de la eyección de las partículas de polvo. Con respecto al polvo, vamos a considerar una densidad de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, que bueno, ahí les pongo algunas referencias, pero es el valor normalmente aceptado en la literatura. Un tamaño, van a seguir una distribución de tamaño exponencial, ¿sí?, donde el beta está relacionado con el tamaño, como ya les dije, y el alfa es la exponente, que ambos van a ser ajustados por el modelo. De todas formas, el alfa es una variable que no cambia abruptamente el resultado del modelo. Y para la velocidad de eyección de las partículas consideramos esta ecuación, que son utilizados por diferentes trabajos de estos autores. V0 es la velocidad de eyección de referencia, ¿sí?, que también va a ser ajustada en el modelo, y gamma, el exponente, vamos a utilizar el valor de 0,5 del trabajo de Moreno y colaboradores del 2012. Con respecto a los parámetros del núcleo, bueno, definimos la posición del cometa con las efemérides usadas del JPL, y tenemos que definir el intervalo de tiempo entre posiciones y el número de posiciones del cometa. El periodo y el eje de rotación, es decir, el polo del objeto, también va a ser definido por el modelo, ¿sí?, el que minimice el sigma cuadrado. Existirían otras técnicas para mejorar esta predicción, pero para ello deberíamos contar con imágenes sucesivas del cometa, para hacer un rastreo, digamos, del movimiento de las estructuras, pero bueno, no es el caso en el que les voy a presentar hoy. Y con respecto a las áreas activas, debemos definir cuántas áreas activas va a tener este objeto, y las coordenadas de ello en un sistema de referencia cometocéntrico. Con respecto a la geometría de eyección, tenemos que definir la cantidad de partículas emitidas, el cono de eyección, es decir, su ángulo de apertura, y si va a existir o no un outburst. Si existiese, tenemos que definir el instante y el factor de escala de la emisión. Con todas estas variables, que van a ir siendo definidas en cuanto minimice el modelo, acá les muestro
más o menos el razonamiento seguido para hacer la integración. Está basada en un método Monte Carlo para la selección al azar de las partículas en una distribución acumulativa de tamaños en beta y una distribución acumulativa en módulos de la velocidad, y se elabora un bucle para cada un bucle de cálculo para cada instante y un bucle de cálculo para cada partícula. En ese bucle se calcula dispersión de Mie, se posicionan las partículas respecto al polo, el área emisora, y así se integran durante el intervalo de tiempo que uno defina, ¿sí? El avance de las partículas se hace con un Burle-Gestor de precisión dial a -12. Podríamos usar un problema del valor inicial como se usó para el núcleo cometario, pero para partículas con beta mayores o igual a 1, el problema tal como está planteado, el del valor inicial, no puede resolverse, ¿sí? Porque es para aceleraciones menores o iguales a 0. Bueno, Te van quedando 5 minutos, Romina. Perfecto, gracias, Tabaré. Luego de ajustes a escala obtenemos una imagen sintética que va a ser comparada con la imagen real al punto de que se logre minimizar ese parámetro sigma. Hemos realizado simulaciones de testeo, como podemos ver en la imagen, una configuración geométrica igual para ambas imágenes, se pone un área activa en el ecuador cuando el polo está en la línea de visión del observador, y un área activa en el polo mismo. Entonces da esta distribución tipo halo de las partículas de polvo. El modelo fue aplicado, para mostrarlo aquí, al cometa 2013 US-10 Catalina. Del lado derecho tenemos la imagen real, tomada acá en el guioncito, y procesada con un filtro de realce, de Larsen-Canina en este caso, para mostrar bien las estructuras de polvo en la coma. El vector amarillo indica dirección al sol y el vector magenta dirección de movimiento. Y del lado derecho tenemos la imagen final simulada que minimiza el problema. Como podemos ver, parecería reproducir bastante bien lo que observamos en la imagen real. Además, el modelo permite calcular la pérdida de masa de este objeto, ¿sí? Este objeto fue analizado en el trabajo de García y colaboradores del 2020, y mediante una fórmula teórica propuesta por Weaver y Colador en el 99, llegamos a la conclusión de que la tasa de pérdida de masa promedio de este objeto es de 400 kilogramos segundos. Nuestro modelo calcula esta tasa de pérdida de masa a partir de esta ecuación usada por Fulle en sus trabajos y Moreno, donde, bueno, lo que hace básicamente esta ecuación es sumar la contribución del flujo de todas las partículas en cierto intervalo de tamaños para un instante t determinado de la integración. Haciendo esto, obtenemos una tasa de producción de polvo promedio de 360 kilogramos segundo aproximadamente, lo cual es bastante cercano a lo obtenido teóricamente en un trabajo anterior. Así que, como para ir concluyendo, vemos que este modelo reproduce bastante bien las características de eyección de polvo en una imagen real. Se logra un buen ajuste, y que mediante un buen ajuste es posible inferir información del cometa en diferentes escalas. Los resultados aplicados al cometa Catalina corresponderían con los de la literatura, y como trabajo futuro tenemos pensados aplicarlos a los cometas que fueron analizados fotométricamente en estos dos trabajos que están aquí, y completar la información con un buen modelado numérico. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina. Muy bien el timing. Vamos a ver si aparecen preguntas. Julio Fernández dice interesante trabajo. Acá está lleno de expertos en polvo cometario y en el manejo de esas fórmulas. Así que esperamos preguntas bien difíciles para Romina. Acá George Carvano dice, supongo que la salida del modelo es densidad de partículas proyectada en el plano definido por la línea de visión. ¿Cómo se compara eso con las observaciones?
se va ajustando el modelo y se minimiza este factor sigma, o sea, no tenemos otras formas de poder ajustarlo si no es de esa forma. Acordémonos, tenemos imágenes proyectadas, entonces es la única metodología. O sea, generas una densidad de partículas en el Claro, píxel a plano. píxel. Ajá. ¿Y tiene comparaciones entre modelo y observaciones? Como es lo que presenté en la diapositiva para el cometa A ver. 2013 Catalina. Ahí tenemos el lado izquierdo la observación de una imagen real y del lado derecho el modelo generado. Perfecto. Notable. Bien. Miro hacia el costado Ay. porque tengo el proyector acá, entonces miro el chat. Bueno, ahora de golpe vienen un montón de preguntas. Excelente charla, dice Santiago Rolán. ¿Este modelo se puede aplicar para episodios de Outburst? Ah, Sí, como fue definido, lo aclaré cuando hablábamos de la geometría de eyección y todo eso, se puede definir si hay un outburst o no, el factor de escala de la emisión y el instante en que se va a realizar ese outburst. Justo para este cometa que yo presento, no presentaría outburst porque el modelo ajusta sin él, digamos, pero obviamente se puede analizar cometas donde presenten estos episodios. bien. ¿Qué tal si apagas la cámara porque la transmisión baja un poco? Perfecto. Bueno, acá viene una pregunta de Eduardo Rondón. Felicidades por tu trabajo, Romina. En la definición de velocidades usas un exponente de parámetro beta. ¿Cómo defines ese parámetro? ¿Cómo defines el área activa y el cono de eyección? La distribución espacial de las partículas en torno al núcleo la debes obtener en 3D. ¿Cómo obtienes la proyección de estas partículas para poder comparar? Un montón de preguntas. Sí, un montón de preguntas. Bueno, como dije en la ponencia, los exponentes y todos estos valores se van definiendo con el propio modelo, digamos, que minimizan el problema, ¿sí? Tenemos, acuérdense, en el sigma cuadrado. Obviamente uno elige algún tipo de valor inicial, de acuerdo a la literatura, y de ahí va viendo cuál es el que minimiza, como les dije. De la misma forma, el área activa y el cono de eyección. Si yo, uso el ángulo de posición de esa área activa y lo mido respecto, bueno, del sistema de coordenadas, y de ahí voy variando de acuerdo al que mejor ajuste el modelo. Como les mencioné, si yo tuviese imágenes sucesivas del cometa, podría hacer un análisis más exhaustivo, siguiendo, por ejemplo, la teoría de Hanayama en su trabajo del 2012, pero bueno, en este caso lo que yo tengo son imágenes únicas. Creo, no sé Sí, si la última respondes. parte creo que está contestada. Sí. Sí. Después, Belén Planes, muy interesante, Romina. El índice M para aplicar la teoría de Mie, ¿lo tomas constante? Independiente del tamaño de la partícula. Partícula. Creo El que M, sí, en realidad. El M, sí, igual para todas las partículas. Igual es para todas las partículas. Sí, sí. Bien, Gonzalo Tancredi, una de las críticas que se hacía a los modelos de secanina es si había multiplicidad de soluciones de inversión. ¿Qué podés comentar sobre esto? Sí, tal cual lo hacen con los trabajos de Moreno y de Fule, aplican técnicas de inversión para encontrar la solución. Lo que se está haciendo ahora es minimizar el problema. Posteriori se va a trabajar con estas técnicas de inversión, ¿sí? Y usando un Singular Value Decomposition y también con un simplex para encontrar, para hacer el trabajo un poco más exacto. Bien. Bueno, siguen las felicitaciones. Y Julio Fernández te pregunta, a ver qué respondés. ¿Se puede tomar en cuenta la rotación del núcleo? ¿Se reproducir las estructuras espirales que se observan en algunas comas?
Sí, de hecho, el modelo contempla la rotación del núcleo, como menciono, es un parámetro que ahora lo estamos ajustando en cual, a ver, el que minimiza el problema. Si tuviese imágenes sucesivas, esto creo que ya lo he hablado con Julio, se podría, digamos, rastrear un poco más exactamente el periodo de rotación, igual que si tuviéramos curvas de luz de los objetos o cosas así. Pero bueno, en este caso es imagen única y yo voy modificando el periodo de rotación y selecciono aquel que me minimiza el problema. Se arma una grilla con todas estas variables y voy variando de a una, digamos, para ver cómo es el comportamiento del modelo. Excelente. Una última pregunta acá de Eduardo Rondón. Dice que en los modelos de Moreno se usa distribución de tamaños. ¿Usás distribución también tú? Claro, claro. Uso una distribución de tamaños exponencial en beta, sí, con ese exponente alfa, que para justo este cometa me daba que el exponente era menos 3.1, que son más o menos los valores que se tratan en la literatura para estos objetos. Igual no es un parámetro muy sensible, o sea que si pongo menos 3.2 o menos 3 no variaba demasiado el modelo final obtenido. Bueno, muchas gracias entonces, Romina. Creo que salvaste el examen, saliste airiosa de Menos todas mal. las preguntas con que te atormentamos. Muchísimas Menos gracias mal. entonces por la Muchas charla. gracias a todos por sus preguntas, de todas formas. Un gustazo. Bueno, ahora continuamos entonces, si Gabriel anda por ahí con todo listo. La siguiente charla es análisis numérica de resonancias orbitais no problema geral de três corpos. Sim, estou Adelante, aqui. Gabriel. Eu vou compartilhar a minha tela. Vocês só confirmem para mim se vocês estão vendo minha tela, por favor. Só um segundo. Muy bien, ahí lo estamos viendo. Ok. Bom, vamos lá então. Dale. Meu nome é Gabriel, Gabriel Antônio Caritá. Eu sou aluno da Unesp de Rio Claro, no Brasil. Sou mestrando, né? Sou aluno da professora Maria Helena. E esse trabalho que eu vou apresentar, ele é um trabalho em conjunto, né, com a Helena e com o Alain. E eu vou falar um pouquinho sobre ressonâncias orbitais, tá? No problema geral de três corpos. Vou dar uma introdução, falar um pouquinho sobre a motivação do trabalho e apresentar alguns resultados que nós já temos até o momento. Bom, inicialmente, quero deixar bem claro que a gente está falando especificamente do problema retrógrado até o momento, tá? E a gente, para entender como funciona, né, o problema retrógrado, a gente tem que entender um pouco sobre a formação de sistemas solares, né? Então, a gente sabe que a formação, né, de forma bem básica de sistemas solares, podendo ser o nosso sistema solar ou extrasolar de forma geral, ele é dado por conta das partículas estelares estarem orbitando através da interação gravitacional e vão se formando os corpos, né? E essa formação de corpos que tem, elas têm a tendência de se formar praticamente em órbitas coplanares, tá? E o que acontece? A gente já sabe, né, que existe diversos corpos aí com inclinações elevadas, né? Então, isso não explica muito bem a formação desses corpos que estão com inclinação elevada, né? Como, por exemplo, alguns asteroides, né? E, recentemente, né, o estudo de órbitas retrógradas, né, tem ganhado muita atenção, né, com algumas publicações. Uma das autoras principais é a Helena, né? E a gente tem também um exemplo bem claro de um asteroide aí que está em ressonância orbital com Júpiter. Esse nome que está no slide, que eu não vou pronunciar, né, um nome havaiano, mas ele tem um outro nome que chama BZ, tá? Foi um dos primeiros nomes dele, mas agora o atual, se não me engano, é este. Bom, de forma geral, esses corpos eles são capturados, tá? E a pergunta é, o estudo de órbitas retrógradas ganhando uma grande atenção recentemente, será que poderiam existir sistemas planetários em órbitas retrógradas? E será que poderiam ser esses tipos de sistemas planetários, exoplanetas e etc., que poderiam até mesmo ser habitáveis, né? Então, uma das motivações desse estudo é tentar entender a dinâmica orbital, né, de sistemas planetários em órbitas retrógradas e comparar também com o que a gente já conhece relacionado com o problema restrito, né, também em órbita retrógrada, tá? Então, as nossas simulações, a gente utilizou um sistema binário do tipo Sol-Júpiter, tá? Como o sistema principal. E a gente considerou o terceiro corpo assumindo três possíveis massas, sendo a massa de Netuno,
a massa de Saturno e a massa de Júpiter. A gente também considerou as dimensões dos 3 corpos, né? Que é muito importante nessa situação. Bom, todos os cálculos numéricos eles foram realizados utilizando um integrador Rebound. E a gente também calculou o Megno em alguns casos, né, para tentar entender melhor a dinâmica, né, com uma precisão boa. Mas, de forma geral, a gente pegou o Megno de todos também. Nesse sentido, a gente desenvolveu mapas de estabilidade, tentando entender como é a estabilidade dessas órbitas e tentando entender também como é a ressonância relacionada a essas órbitas, ou seja, a ressonância orbital. Então, a gente considerou alguns parâmetros, entre eles, a gente fixou, né, o semi-eixo maior em cima da ressonância, ou seja, para a ressonância orbital, o semi-eixo maior ele é exatamente igual a 1, tá? E a gente utilizou o ângulo do problema restrito, né, que está definido aí no slide, para fazer um estudo dos mapas, além de utilizar outros ângulos também que eu vou falar agora. Além do ângulo restrito, né, que vai ser o ângulo principal a ser analisado através da barra de cor dos gráficos que eu vou apresentar, a gente trabalhou com outros 2 ângulos, né, para o problema orbital, que eles foram obtidos através da expansão da função perturbadora para o problema de 3 corpos retrógrado. Tá? Esse é um estudo que está em desenvolvimento ainda, está em parte da Maria Helena, né? E para isso a gente desenvolveu alguns mapas de ressonância, sendo mapas de semi-eixo maior por excentricidade e de excentricidade por excentricidade, tá? Então, todos os casos que eu apresentar o subíndice P, significa que eu estou falando do planeta que está prógrado, que seria o binário do sistema principal, o Júpiter binário, né? Que eu estou citando. Então, vamos falar um pouquinho sobre um dos principais estudos, né, que tem aí sobre a investigação de estabilidade orbital e libração, né, no problema restrito de 3 corpos, retrógrado também, é o estudo da Maria Helena, né, que discute um pouco sobre esses resultados. Se a gente pegar esse estudo e olhar e comparar com os mapas de estabilidade que eu tenho aqui, de semi-eixo maior por excentricidade, a gente consegue chegar a algumas conclusões. Entre elas, a gente tem que os sistemas com Netuno, eles são exatamente não, mas eles são muito parecidos, muito mesmo, parecidos com os sistemas que estão apresentados, né, no caso circular, claro, no estudo da Maria Helena. Ou seja, a princípio, o Netuno pode ser aproximado à massa, ao caso do problema restrito, né? Então é a mesma coisa, são resultados bem similares. Além disso, né, a gente construiu outros mapas, né, variando a excentricidade dos 2 corpos, estão pegando também os problemas elípticos, né? E aqui eu apresento 2 gráficos, né, sendo que a barra de cor é a libração do ângulo ressonante do problema restrito, né, e as estrelinhas aí, né, os pontos que estão sobrepostos nas cores dos mapas, representam a libração de todos os outros ângulos que eu defini anteriormente, né. Então a gente tem 2 configurações aqui, né, uma configuração onde o φ estrela, né, que é o meu ângulo ressonante inicial com o meu delta varp inicial é 0, e depois uma outra configuração onde eu só tenho a variação do delta varp para π, né? Existe a diferença aí, os 2 possuem a liberação do ângulo restrito, contudo, o segundo caso, né, que está à direita, ele não tem a liberação de todos os ângulos, né? Ele só apresenta a liberação do ângulo restrito. Quando a gente tem essa liberação de todos os ângulos, a gente costuma chamar isso de um ponto fixo, né? Significa que ali é a exata solução do problema, né? Da dinâmica. Além do caso de Netuno, né, a gente estudou outros casos também. Mas antes da gente entrar nisso, a gente tem que falar sobre os elementos orbitais. Existe uma grande diferença aqui, tá? Quando a gente tem o problema com um ponto fixo, né, onde você tem a liberação de todos os ângulos ressonantes, né, que é o gráfico à esquerda, você consegue ver que o delta varp ele libra também junto. E isso não acontece no caso do problema restrito, né? No problema restrito, esse varp circula. E isso é um resultado um tanto quanto interessante, né? No caso do direito aí, é aquele segundo gráfico anterior à direita, que não tinha a liberação do ponto fixo, né? Ou seja, os demais ângulos ressonantes estão circulando, enquanto somente o ângulo do problema restrito, né, que está em cor preta, está librando em 0, né? Bom, aqui agora eu tenho 2 mapas para Saturno, né? O mapa da esquerda é um mapa para Saturno onde a excentricidade do planeta prógrado de Júpiter é de 0,3, né? E eu estou tentando buscar soluções. Por quê? Quando eu estou falando do problema considerando 3D, né, mas com órbitas no plano, Saturno não apresenta soluções para semi-eixo maior exatamente igual a 1. E o que acontece? Eu tenho que buscar soluções próximas, ou seja, ele está deslocado um pouco para a direita, né, a região que seria ressonante. Então, o mapa à direita seria o mapa de excentricidade por excentricidade
de Saturno, né, na configuração com todos os ângulos zero, e a gente consegue ver aí a família ressonante, também a libração de todos os ângulos ressonantes também bem no centro dessa família, tá? Bom, além disso, a gente tem outros dois mapas, que são os mapas associados a uma outra configuração, que é a configuração para Netuno, né, que tem resultados bem semelhantes com o de Saturno, né? A única diferença que existem entre os dois é que, no caso de Saturno, existe uma libração de todos os ângulos ressonantes em exatamente na ilha onde está em Netuno, na esquerda, né? E isso não acontece para Netuno. E quando a gente olha para os elementos orbitais, a gente consegue ver a diferença, né? Na esquerda eu tenho Netuno, uma condição inicial para Netuno, e na direita eu tenho a mesma condição inicial, assumindo o terceiro corpo com a massa de Saturno. O que dá para ver aqui, né, é que no caso da esquerda, os outros dois ângulos ressonantes definidos, eles estão circulando, enquanto no caso da direita, todos os ângulos estão librando. Esse é um resultado um tanto quanto interessante, porque aí evidencia que a massa de Saturno começa a ter o comportamento do ponto fixo, né, da libração de todos os ângulos ressonantes para esse tipo de problema. 5 minutos, Gabriel. Ok, obrigado. Aqui eu tenho um outro caso, tá? É um caso comparado com o problema restrito, onde eu só vou ter a libração do ângulo do problema restrito, né? Que é a mesma condição inicial dos outros dois casos anteriores, e a gente consegue tirar algumas conclusões, né? A diferença do delta-varp, no caso do Saturno, e também a semelhança que existe tanto no caso do problema restrito, quanto o terceiro corpo, quando a gente está assumindo a massa de Netuno, né? Além disso, a gente descobriu uma outra coisa muito interessante, que é um sistema orbital ressonante com dois planetas jovianos, né? Ou seja, um planeta prógrado e um planeta retrógrado, na configuração Φ, estrela igual a π. Além disso, né, a gente vê que a estabilidade de Júpiter é muito maior do que a de Saturno, porque a região é muito maior. Então, isso demonstra que a interação gravitacional que existe entre os dois planetas jovianos faz com que aumente essa estabilidade, né? O mapa à direita é um mapa de estabilidade de Magnum, né? Em cima da ilha, que está mais à esquerda aqui, essa ilha menorzinha, em cima da linha de colisão. O que dá para observar aqui é que existem duas famílias de soluções também para Júpiter nesse tipo de situação, que é uma que está bem próxima ali do semi-eixo maior ou igual a 1, que está cruzando, né? E outra que também está presente no semi-eixo maior ou igual a 1.04, né? Então, aparentemente, Júpiter se mostra muito mais estável para o problema retrógrado, né, no caso planar, do que Saturno, né? Além disso, eu também peguei algumas órbitas no referencial girante, né, para tentar ver se existem algumas diferenças, mas as órbitas são todas iguais, né? Temos aqui 4 exemplos, 2 exemplos de Netuno, um exemplo de Saturno e um exemplo de Júpiter, tá? A gente chegou à conclusão que Saturno é bem menos estável no problema que a gente está considerando as 3 dimensões, tá? A gente também observou o comportamento distinto do delta-varp, né? E a gente conseguiu demonstrar a existência de famílias ressonantes, né, na ressonância orbital, para todas as combinações possíveis que possa ter entre Júpiter e os outros planetas, né? E a gente conseguiu também chegar à conclusão que existem tipos de ressonância, né? Então a gente tem ressonâncias associadas ao problema restrito, a gente tem ressonâncias associadas à liberação de todos os ângulos, e a gente deveria estar esperando também uma ressonância associada a somente um dos ângulos, que é observada, né? Esse estudo ele é uma parte da minha dissertação de mestrado, mas esse ângulo liberando sozinho foi observado pelas outras ressonâncias, as outras regiões de ressonâncias, mas não foi observado para a ressonância 1, porque não existe estabilidade aonde ela deveria ser observada, né? Além disso, a gente ainda pretende continuar o estudo variando parâmetros de massa, né, para tentar encontrar essa liberação do ângulo sozinho, né, e também variar os parâmetros relacionados à inclinação, para tentar descobrir se existem soluções fora do plano. Eu já sei que existem soluções fora do plano para Júpiter, né, com inclinações variadas, para Netuno também, mas eu ainda não investiguei todas as possíveis configurações e etc. E a gente vai continuar com esse estudo. E é isso. Aqui estão as minhas referências, eu agradeço. Muito obrigado, Gabriel. Con timing perfecto. Si tienen preguntas para Gabriel, pueden plantearlas por el chat o por vía sonora en cualquier idioma. Yo tengo una pregunta
Cuando uno pasa del problema restricto al planetario, puede haber problemas en el sistema de referencia. ¿Es un sistema de referencia astrocéntrico o acaso están trabajando en un sistema más tipo Jacobi? É o sistema jacobiano. Eu estou utilizando o sistema jacobiano e, eventualmente, também eu testei alguns resultados para o sistema astrocêntrico, mas não houve diferenças relativas, né? Mas eu estou utilizando o jacobiano. Claro. Cuando la masa del otro planeta no es muy grande, las diferencias son Muito pequena, né? pequeñas. Isso acontece em uma outra parte do meu estudo quando eu estou trabalhando com binários estelares. Aí a diferença é grande. Claro. Y por supuesto que el caso cuasi satélite no existe en el caso retrógrado. Acredito que é difícil falar. É difícil falar. Prefiro não opinar sobre. Hay algunos trabajos como el de Yupone y creo que Elena también sobre los troyanos en el caso retrógrado. Ustedes reproducen esos resultados, supongo. Sim, eu reproduzi alguns resultados da Helena, se eu não me engano, eu acredito que se for a gente estiver falando do mesmo resultado, eu reproduzi, todos eles bateram. Mas, a princípio, a gente gostaria mesmo de focar nesses sistemas planetários e tentar entender se poderia haver também ou não estabilidade nesses sistemas, né? E tentar entender um pouco da dinâmica. Eu não sei da opinião da Helena, mas eu acredito que possa haver aí um sistema planetário retrógrado, mas eu não sei se ela acredita que pode ter ou não, porque é muito complicado, né? Ser capturado, um planeta vagante ser capturado é difícil. Otra pregunta, ¿han observado variaciones en las excentricidades? Sim. O sea, ¿oscilan? ¿Cómo son? Elas oscilam, depende da ressonância que você tá observando. Mas o efeito secular, ele acontece e ele é muito mais rápido do que o efeito secular observado no problema restrito. Justamente por conta da variação da longitude do periápice, né? Então essas variações são bem rápidas, você tem que olhar na escala de anos para observar. Então, a ressonância, para você ver a ressonância, você tem que olhar na escala de 100 anos, mais ou menos, né? Depende do problema. Júpiter tem que ser bem menos ainda. E para você ver a ressonância secular, você tem que olhar na escala de, acho que é 100 mil anos, por aí. Obrigado. Si alguien más quiere preguntar, siéntase libre de preguntar. Si no, seguimos conversando acá con Gabriel. Muy bien. Bueno. Elena no quiere acotar nada. Nadie levanta la mano. Muy bien. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Gabriel, Muito por la obrigado. charla, que a mí me gustó mucho. Los demás no se animan a preguntar. Pero bueno, pueden continuar discutiendo por el chat o preguntándole directamente a Gabriel o Elena. Y con esto, si todo parece andar como debe andar, estamos culminando la sesión 17 de este taller y agradecemos a los 3 charlistas por muy interesantes charlas que nos plantearon. Y le dejo el micrófono a la organización por si tiene algún mensaje notable para transmitirnos. Muchas gracias. Gracias, Tabaré. No, todo bien. El único mensaje es que vamos al break y nos encontramos 11:30 para la sesión 18. Gracias.